Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar las características de Mercurio en Escorpio, sobre todo las características de Mercurio natal en Escorpio. Antes que nada quiero decirles que cambié el micrófono. Yo tenía un micrófono profesional, de audio profesional para grabar, pero el micrófono se me había caído, se me había roto y estaba usando un micrófono de mucha menor calidad. Bueno, no, un SM58 de Shure, que es el que se usa para música en vivo y eso, pero no es lo ideal para grabar en estudio. Y ahora recuperé mi micrófono profesional, así que es posible que sientan un poquito menos, de mejor calidad de sonido, un poquito menos de soplido, que el otro tenía un poco de soplido. Así que bueno, dejando de lado las cuestiones técnicas, vamos a hablar del Mercurio en Escorpio. Como ya les mencioné en todos los otros videos que hice acerca de Mercurio, el signo en el que está Mercurio nos da básicamente dos cosas. Por un lado, la forma en la cual la persona piensa y se comunica, ¿no? Sería básicamente eso. Y por otro lado, que el signo en el cual está Mercurio tiñe de alguna manera los contenidos, es decir, qué cosas, en qué cosas se concentra de alguna manera nuestra mente o nuestros pensamientos conscientes, ¿no? Y así que bueno, pensemos un poco en Escorpio. Cuando describamos al Mercurio en Escorpio, vamos a tener que decir casi todo lo opuesto de lo que es el Mercurio en Géminis, si bien Escorpio no es el opuesto de Géminis, es el opuesto de Tauro. Cuando hablamos del Mercurio en Géminis dijimos que es de mente muy rápida, que muy superficial, de hablar mucho, de hablar hasta por los codos de cosas muy superficiales, ¿no? Básicamente era eso. Bueno, Escorpio es totalmente opuesto. Escorpio piensa acerca de cosas, digamos, Escorpio es siempre muy intenso y quiere llegar muy profundamente a la base de todo, ¿no? Entonces piensa acerca de cosas profundas, no le gustan las cosas superficiales, no le gusta la charla superficial. Y una de las características que tiene Escorpio como signo puro es que es muy secreto, ¿no? En ese sentido es como Cáncer. Cáncer también es secreto y el Mercurio en Cáncer es secreto. En parte toda esa cosa que tiene el Mercurio en Cáncer que yo describía de que da vueltas, y bueno, en parte es porque la estrategia de Cáncer siempre es dar vuelta, no ir directamente a algo, pero también es para ocultar, ¿no? Es decir, Cáncer a veces tiene cosas que no quiere contar, entonces en una conversación se pone a hablar de cualquier cosa para no tener que contar sus cosas. Pero bueno, Cáncer lo disimula un poco. El Mercurio en Escorpio es el Mercurio como muy directo, que digamos, te va a contar lo que es necesario y no va a hablar, ¿no? Y es ese tipo que inclusive aunque en un interrogatorio le estén golpeando para que hable, no va a hablar, ¿no? Es decir, como en Los Simpsons, Johnny labios cerrados, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba. Hay un personaje mafioso que dice que no va a hablar. En un momento le pegan un tiro y dice, te pegaron un tiro, no voy a decir nada. ¿Y qué le digo al doctor? Dile que chupe limón, ¿no? Bueno, es un chiste conocido de Los Simpsons. En un libro sobre los planetas interiores de Liz Greene y Howard Sasportas, cuando hablan de Mercurio en Escorpio, dice, supongamos que una persona con Mercurio en Escorpio cumple años y le llevas un regalo, entonces la persona te va a decir, oh, qué amable, gracias, pero no va a poder evitar preguntarse por qué me está dando este regalo, qué intenciones tiene, por qué me compro esto y no otra cosa, será. Entonces tiene toda esa cosa de desconfiar y de preguntarse. Es un gran... el Mercurio en Escorpio es lo que podríamos llamar de alguna manera el Mercurio del detective o el Mercurio del investigador o del periodista de investigación, que dice, bueno, yo no me conformo con la explicación superficial que hay acerca de esto, quiero llegar más hondo, quiero conocer el trasfondo de esto y llegar a una verdad más profunda, ¿no? O al corazón de esta cuestión, ¿no? Totalmente, como decíamos, opuesto al Mercurio en Géminis. Mercurio en Géminis contaría la anécdota y nada más, mientras que el Mercurio en Escorpio dice, no, ¿por qué esta persona hizo esto? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué está ocultando? ¿No? Como el Mercurio en Escorpio oculta cosas, tiene un poco esa convicción de que los demás también están ocultando algo, ¿no? Y muchas veces los demás están ocultando algo. Por supuesto, este Mercurio en Escorpio muchas veces tiende a ser, digamos, siempre considera como es Escorpio, ¿no? Las peores situaciones posibles cuando en realidad no son así. Yo conté una anécdota cuando hablaba de Escorpio, creo que en el Venus en Escorpio, que
bueno, mis padres son los dos de Escorpio, y cuando yo era adolescente en un momento me picó un mosquito, no sé qué pasó, y me tenía como una cascarita que me sangraba, entonces con un algodoncito me puse un poco de alcohol para que no se para que cicatrizara rápido. Entonces tiré en el baño tiré el algodoncito con alcohol, y mis padres, mi papá creo que encontró el algodoncito con alcohol con una manchita de sangre, y me vinieron a preguntar si yo me estaba inyectando heroína, ¿no? Es decir, a ese nivel, obviamente los dos con Mercurio en Escorpio, ¿no? Es decir, a ese nivel de mal pensado es Escorpio. Siempre Escorpio, cuando le das una situación, piensa la peor, el peor de los casos, la peor solución y la peor explicación, ¿no? Pero bueno, esa es la naturaleza de Escorpio. Escorpio conoce, si tiene que lidiar siempre con la sombra, tiene que lidiar con lo reprimido, tiene que lidiar con, digamos, con el lado oscuro de la vida. Entonces su explicación, digamos, siempre tiene que ver con ir a buscar explicaciones al lado oscuro de la vida. A veces cuando lo acierta bien. Digamos, son esas personas que descubren, digamos, qué sé yo, carteles de drogas, digamos, hechos de corrupción, estructuras de corrupción, esas, qué sé yo, bandas que se dedican a la pedofilia y todas esas cosas horribles. Pero bueno, cuando, digamos, se aplica esa manera de pensar siempre mala, ¿no? Esa onda. Hay una frase que yo siempre asocio con Escorpio, que es un refrán que dice: piensa mal y acertarás. Bueno, Escorpio es así, digamos, siempre de alguna manera va a pensar mal y va a pensar un poco la peor de las opciones, y va a estar considerando siempre las peores opciones. Entonces, por eso digo, incluso cuando uno le hace un regalo, la persona con Mercurio en Escorpio quizás no pueda evitar, no lo va a decir, pero quizás no pueda evitar pensar que a lo mejor le estamos haciendo un regalo por razones que no son las evidentes de que queremos regalarle algo porque nos cae bien, ¿no? Por supuesto, como suele ser el caso con Escorpio, también en algún punto con Cáncer, es decir, ellos son muy buenos para intentar averiguar los secretos ajenos, pero no van a dejar abierto ningún secreto de ellos, o de salir ningún secreto de ellos, ¿no? Entonces toda esa cosa que tienen de intentar, digamos, capturar los secretos y digamos, sacar la alfombra para ver lo que hay debajo, se aplica a los demás. Ellos siempre van a mantener totalmente cerrada la boca y no van a contar, es decir, solamente van a contar lo que les parezca que los demás tienen que saber, y nada más. No existe un Mercurio en Escorpio que habla demasiado, ¿no? Una de las cualidades interesantes del Mercurio en Escorpio tiene que ver, si lo pensamos como que, bueno, el Mercurio, el dios romano Mercurio, era el Hermes griego, y Hermes, para los griegos, tenía una de las cualidades de Hermes, era que era un psicopompo, es decir, era uno de los dioses que podía entrar al mundo de los muertos porque acompañaba a veces a las almas al mundo de los muertos, ¿no? Es decir, los psicopompos eran los dioses o los seres que acompañaban a las almas del mundo, digamos, en ese pasaje del mundo de los vivos al inframundo. Entonces, lo que de alguna manera tenemos acá con el Mercurio en Escorpio es un Mercurio que se ocupa, es decir, más que ocuparse del mundo de los vivos y del mundo, digamos, terrenal, del mundo de la conciencia, se ocupa de las cuestiones de lo que sería el inframundo, el inconsciente, ¿no? Es decir, las cosas que están ocultas. Y Mercurio tiene esa capacidad, si bien de alguna manera cuando hablamos de Mercurio hablamos un poco de la conciencia y del discurso consciente, ¿no? Bueno, con Mercurio en Escorpio, una de las funciones de Mercurio también es entrar en el inconsciente. El Mercurio en Escorpio da excelentes psicoanalistas y personas que pueden lidiar con el inconsciente de los demás, con el trauma de los demás. Es muy común que personas con Mercurio en Escorpio se dediquen a la terapia, pero a ese tipo de terapia, no a la terapia, no hay muchos tipos de terapia, pero esa terapia que implica de algún modo bueno, conectarse con la sombra o tener que iluminar la sombra, ¿no? Yo hice un video acerca de Heracles o Hércules luchando contra la Hidra, ¿no? Que está metida en una cueva y hay que sacar, la única manera que tenía de matar a la Hidra era sacarla a la luz, ¿no? Bueno, toda esa temática tiene que ver con Escorpio, ¿no? Con sacar el monstruo del inconsciente de donde está oculto y llevarlo a la luz. Hay una frase de Carl Jung que a mí me gusta mucho cuando él hablaba de la iluminación y decía: no vamos a lograr la iluminación imaginando bellas figuras de luz, sino yendo a buscar la sombra e integrándola a la conciencia, ¿no?
Y esto es un poco algo que para lo cual está mandado a hacer el Mercurio en Escorpio, ¿no? Es decir, integrar, digamos, ir a buscar el lado oscuro, ir a buscar la sombra, ¿no? Así que bueno, ¿en qué piensan las personas con Mercurio en Escorpio? ¿Cuál es el contenido? Bueno, tiene que ver con estas cuestiones escorpianas, no están pensando en maripositas y en cuál es el color que se puso de moda en esta temporada, como puede ser un Mercurio en Libra, ¿no? Ni en el último chisme, ni en qué hace fulano. Les importan cuestiones importantes, importan, no sé si importantes, pero cuestiones que tienen que ver con lo oculto, con llegar atrás, ¿no? Uno de los temas en los cuales piensa mucho generalmente Escorpio es la muerte, evidentemente, ¿no? Escorpio tiene una ligazón con todo lo que es la muerte, el fin de las formas, ¿no? Todo ese proceso por el cual de alguna manera hay energía contenida en una forma y la forma se destruye y la energía se libera, ¿no? Para poder usarse de vuelta, ¿no? Como de alguna manera una vida humana que se termina, que de alguna manera su alma puede seguir el camino de la evolución, ¿no? También tiene que ver, digamos, hay muchas personas con Mercurio en Escorpio, hay muchos detectives, policías, gente que se ocupa del crimen, de todas las cuestiones, de esas cuestiones de lo que sería el bajo mundo, ¿no? También hay criminales, muchos criminales con Mercurio en Escorpio y asesinos, ese tipo de cosas, después vamos a ver en los ejemplos, ¿no? Quiero aclarar algo porque cuando yo hice el video sobre Venus en Escorpio, Venus está caída en Escorpio, está en exilio porque Venus rige Tauro, que es el signo opuesto, y Escorpio es el signo regido por Marte, entonces Venus está mal en los signos regidos por Marte, también está mal en Aries, en detrimento, ¿no? Entonces yo decía que bueno, que el Venus en Escorpio funciona mal, es demasiado bueno, celoso, posesivo, intenso, como para entonces no es un buen Venus. Y bueno, tuve un montón de gente que tenía Mercurio en Escorpio, no un montón de gente, pero unas cuantas personas que tenían Venus en Escorpio, perdón, se enojaron diciendo que quizás no era tan así. Pero bueno, la teoría astrológica dice eso, que Venus está en detrimento en Escorpio porque las características de Escorpio no son buenas para las características de Venus. Hay que decir que en el caso del Mercurio en Escorpio está, bueno, está peregrino, es decir, no está ni en exaltación ni en detrimento. Funciona como un signo normal y con las características normales del signo. Eso no hace ni mejor ni peor. Es decir, las características de Escorpio no impiden que Mercurio cumpla la función que tiene que cumplir. La cumple de un modo intenso, la cumple de un modo que tiene que ver con esta energía más oscura, escorpiana, etcétera, ¿no? Por supuesto que todo lo que tiene que ver con el sexo y los instintos y ese tipo de cosas tienen mucho que ver con Escorpio. Las personas con Mercurio en Escorpio tienen un interés particular en todas estas cosas. Es posible que bueno, en un grupo de niños, los que tienen Mercurio en Escorpio sean los que hablen de sexo y de cosas desnudas, cuando están hablando de cualquier otra cosa, saquen ese tipo de temas, ¿no? Y bueno, a todos los chicos les interesan todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, hay ciertas personas que tienen como ciertas fijaciones con esos temas, generalmente tiene que ver con los que tienen este tipo de posiciones, ¿no? Eso no está ni bien ni mal. Escorpio no es para nada un signo que se deje amedrentar o que se deje, digamos, que esté dispuesto a seguir un poco las corrientes, digamos, la forma en la cual piensa todo el mundo, que todo el mundo hace las cosas. Perfectamente puede estar, digamos, que quizás sea de esas personas que en lo exterior intentan, digamos, pasar desapercibido, que parece que piensan un poco como el rebaño, pero siempre van a tener una serie de dudas y van a intentar, digamos, de alguna manera investigar por su cuenta las cuestiones, ¿no? Es decir, hay que y voy a contar una anécdota mía. En un momento entré a estudiar una cosa y me hice muy amigo de un chico de mi edad, de un muchacho de mi edad, que yo tenía 18, 19 años, que resulta que él venía de una familia con muchísimo dinero. Yo me di cuenta un poco después. Tenían un departamento en la zona más cara de Buenos Aires, un piso 20, todo el piso era de ellos. Y él vivía en ese momento el padre y la madre, después la madre se suicidó, tuvo una historia medio fea. Y entonces yo le conté a mis padres, conocí a fulano, resulta que viven en tal calle, en un departamento, en el piso 20, y yo ni me daba cuenta que era la zona más cara de Buenos Aires. Yo me di cuenta después que el chico tenía mucho dinero. Y
Y mi papá enseguida, después, muchos años después, le dije, ¿te acordás mi amigo fulano? Y mi papá me dice, sí, yo lo mandé a investigar, de a ver de quién era, porque no podía ser que tuviera tanta plata. Digamos, empecé a investigar con quién te estaba juntando, ¿no? Y eso yo dije, estás loco. Pero bueno, mi papá tenía Mercurio en Escorpio, entonces si su hijo se había hecho amigo de alguien un poco fuera de lo común, mi papá quería saber quién era y a qué se dedicaba el padre. Y lo peor es que había encontrado algunas cuestiones, porque mi papá tenía una pyme donde trabajaba con gente que estaba en ministerios y era a veces gente que tenía el poder. Entonces empezó a preguntar, ¿lo conocen a este? Y alguien le dijo que esa persona había estado involucrada en algunos negocios un poco sucios en la época de la dictadura. Y bueno, enseguida encontró un poco la porquería que estaba abajo de la alfombra, que que probablemente ni siquiera mi amigo supiera que el padre había estado metido en esas cosas, ¿no? Por último, se puede decir que el Mercurio en Escorpio tiene un interés natural en todo lo que es lo esotérico, lo oculto, es decir, y también tiene una cuestión también, como es tan secreto, es muy posible que de alguna manera tenga, digamos, arme o forme parte un poco de esas sociedades secretas, los masones, los estos, lo que sea, ¿no? Donde de alguna manera hay una especie de conocimiento oculto que se da solo a los miembros y a los de afuera no. Y ese conocimiento esté un poco, de alguna manera, justamente oculto y muy, digamos, esté prohibido revelarlo a los extraños, ¿no? Quiero aclarar algo, que es que durante la época en la cual Neptuno estuvo en Escorpio, que fue la época del 56 al 70, es decir, abarcó todos los años 60, toda la época hippie, había una especie de obsesión con que si Neptuno, una de las cosas que rige son las drogas en la sociedad. Esto yo lo expliqué mucho en los videos que hice de Neptuno. Y fíjense, si les interesa, el video de Neptuno en Escorpio, donde yo hablo que las drogas en ese momento eran como, si no eran tanto recreativas, si bien era la generación de Plutón en Leo, que era muy recreativa, si no estaba esta obsesión por tomar LSD y eso, y de alguna manera descubrir estas drogas psicodélicas, un poco el significado de la vida a través de las drogas. Era una obsesión por llegar más allá, ¿no? del conocimiento, y encontrar conocimientos ocultos y entrar en el lado oscuro, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora algunos casos de personas famosas con Mercurio en Escorpio. El primer caso los primeros dos casos que voy a dar son casos bastante horribles, pero bueno, después los ejemplos se ponen mejores. Este es Ted Bundy. Ted Bundy fue uno de los asesinos seriales estadounidenses más conocidos. Era un hombre que se dedicaba a secuestrar, matar, violar y matar mujeres jóvenes universitarias. Generalmente lo que hacía era, él aparecía como que tenía un yeso o una muleta, y le pedía a una de las chicas que lo ayudara a llevar algo a su auto. Entonces, cuando las chicas estaban solos, generalmente en algún momento que estuvieran solos en la oscuridad o en un lugar así de noche, y entonces secuestraba a la chica, después la violaba, después la mataba. Y cuando lo condenaron, después lo encontraron, lo condenaron a muerte. Y lo condenaron por 36 casos probados, pero parece que puede haber cometido al menos el doble de asesinatos, ¿no? Así que puede haber matado cientos de mujeres. Y bueno, este es un caso lamentablemente típico de una persona con Mercurio en Escorpio, es decir, un asesino serial que está todo el tiempo pensando en la muerte, en el sexo, en violaciones, en todo ese lado oscuro de la vida, ¿no? Bueno, otro caso bastante feo es el caso de Charles Manson, ¿no? Charles Manson era un hippie que de alguna manera que era como el líder de una especie de secta, de comuna, pero que se habían obsesionado con la muerte, con matar, con temas así medio escorpianos, y irrumpieron en la casa de la actriz Sharon Tate, que estaba casada en ese momento con Roman Polanski. Y bueno, mataron a toda una serie de personas. Este crimen fue tremendamente atroz y fue el primer crimen así que involucró de alguna manera a la comunidad hippie, porque hasta ese momento los hippies eran molestos, pero bueno, tenían esa cosa de paz y amor, ¿no? Pero de repente apareció la idea de que las comunas hippies podían ser totalmente asesinas y destructivas. Entonces eso hizo que en un montón de lugares de Estados Unidos todo lo que eran las comunas y eso empezaran a ser un poco perseguidas, ¿no? Y bueno, este crimen también aparece en la película
Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino. Si no la vieron, vean lo que aparece. Bueno, aparece y el final termina al revés, ¿no? Pero, digamos, Quentin Tarantino cambia el crimen. Pero bueno, otro caso de una persona, de un asesino, una persona obsesionada con la muerte, ¿no? Es decir, cuando entran los asesinos, que creo que Charles Manson no fue la noche de los asesinatos, mandó a sus a los miembros de su comuna, pero no fue. Y bueno, entra uno, digamos, cuando le dice, ¿qué hacen acá? Cuando entran a la mansión de Roman Polanski y Sharon Tate. Sharon Tate estaba embarazada. La matan, creo que tenía 6-7 meses de embarazo, y la matan a cuchillazos. El asesino que después la mató le dice, estamos acá para hacer el trabajo del diablo, ¿no? Así, toda una temática muy oscura, muy pesada. Bueno, otro caso que me pareció interesante era Miley Cyrus, ¿no? Miley Cyrus, como ustedes saben, es una cantante norteamericana que, bueno, se caracterizó o se hizo famosa por interpretar a Hannah Montana, ¿no? En la serie de Disney cuando ella era una niña. Y bueno, era una chica Disney, una chica, digamos, que hacía comedia para toda la familia, para los niños, ¿no? Y cuando llegó un poco a la pubertad de la adolescencia, de alguna manera quiso sacudirse un poco toda esa impronta de ser una chica Disney para toda la familia, y empezó a hacer cosas, bueno, bastante que rozaban casi lo pornográfico. O sea, aparecía desnuda en todos lados, ¿no? Como en este video donde aparece sobre una bola, y era como que quería choquear y toda la cosa de hablar de temas adultos y de cosas instintivas, ¿no? Y fue bastante chocante un poco para los que eran los fans de ver que ella, que era una chica preciosa de Disney, y digamos que hacía ese humor para toda la familia, de repente estar tocando todos esos temas adultos, instintivos, digamos, profundos, ¿no? Medio oscuros. Y bueno, Miley Cyrus tiene Mercurio en Escorpio. Hay que aclarar que Ted Bundy tenía Sol en Sagitario. Miley Cyrus también tenía Sol en Sagitario. Es el único que era escorpiano, también el de Sol era Charles Manson. Bueno, otro caso, en este video voy a dar varios casos, porque después se enojan que si solo pongo a los asesinos seriales, los que tengan Mercurio en Escorpio, se van a enojar, y con razón. Otro caso que me pareció interesante era, ya que estamos con cantantes pop, Katy Perry, ¿no? Katy Perry, ella es Escorpio, con Mercurio en Escorpio, y si bien su temática aparece, en un momento tenía un disco con un montón de videos donde tenía, bueno, con caramelos y nubes de azúcar, parecía una estética muy naif. Bueno, muchas de sus canciones son muy bastante sexualizadas. Ella se hizo un poco, el primer hit que tuvo era I Kiss a Girl, ¿no? Besé a una chica, donde hablaba de un poco de besos entre mujeres y de hacerlo como una especie de broma, ¿no? Es decir, y bueno, tocó toda una temática homosexual y de ese tipo de cosas, que era una temática que generalmente en la música pop, para toda la familia, como era Katy Perry, nadie tocaba, ¿no? Y bueno, ella habló de eso de una manera bastante directa y, bueno, irónica, ¿no? Como es la canción, y de buen gusto, pero bueno, se metió en temáticas que tienen que ver de alguna manera con su Mercurio en Escorpio, ¿no? Y bueno, como último ejemplo vamos a poner un poco más positivo, Kamala Harris, la por ahora candidata a presidente, digamos, vicepresidente de los Estados Unidos de Joe Biden en el momento que grabo esto, y candidata a presidente de los Estados Unidos, la primera mujer candidata a Estados Unidos que es de un origen no blanco, ¿no? Y bueno, Kamala Harris también tiene Mercurio en Escorpio. Y bueno, ella fue durante muchos años fiscal, primero de la ciudad de San Francisco, después del estado de California, la jefa de los fiscales. Y bueno, toda su temática como fiscal penal tenía que ver con asesinatos, violaciones, narcotraficantes, digamos, causas muy pesadas. Y bueno, de alguna manera, para tener ese tipo de trabajos hay que tener una energía, casi diría escorpiana, bien pronunciada, ¿no? Porque uno tiene que lidiar con lo peor de la vida, con la muerte, con el lado oscuro de la vida, con el dolor, el sometimiento al poder, ¿no? Y bueno, Kamala Harris, evidentemente, yo hice un video acerca de la carta natal de Kamala Harris, y yo mencionaba este hecho, ¿no? Es decir,
seguramente su Mercurio en Escorpio le dio la capacidad de poder lidiar con esos temas y de que esos temas de alguna manera eran naturales para su conciencia, ¿no? Es decir, ella se sentía cómoda con esos temas y esos temas eran naturales para ella. Así que bueno, para hacer un resumen del Mercurio en Escorpio, es un Mercurio, digamos que va a los temas como muy profundos, no le gusta la superficialidad, siempre se está preguntando un poco por los motivos ocultos y por qué hay detrás de los hechos y qué hay detrás de las afirmaciones de los demás. Es un excelente Mercurio para lidiar para psicoanalistas, para detectives, para periodistas de investigación o para personas que simplemente quieran ir un poco más allá en la información y descubrir información que está tapada o oculta. Ellos, como decía mi papá, que enseguida empezó a averiguar por el padre de mi amigo a qué se dedicaba. Y bueno, tiene un poco esta cuestión de que puede ser demasiado callado, poco comunicativo, es muy secreto, es decir, son personas, es muy posible que una persona con Mercurio en Escorpio tenga toda una vida privada que ni siquiera sus más íntimos conocen, ¿no? O que haya hecho cosas que nadie sepa. Pero bueno, no es una posición de Mercurio que esté en caída ni nada por el estilo, es un Mercurio que funciona bien, solo que lidia con esas cuestiones que tienen que ver, bueno, un poco con el lado oscuro de la vida, que es lo que le corresponde a Escorpio, ¿no? Así que bueno, vamos a parar acá. Bueno, quiero hacer un video súper largo. Bueno, y como siempre les agradezco por haber llegado hasta acá y por haberme acompañado, y les pido que si les gustó me den un me gusta, un like. Y bueno, si les interesa mi contenido, se suscriban a mi canal y toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video, que va a ser el video, supongo, de Mercurio en Sagitario. Muchísimas gracias.